que ya falleció, pero él siempre me decía el tiempo. Y él me decía, mira, vos que en los tribunales tenés que llegar, porque ahí lo puedes perder todo. Entonces vos tenés que estar unos 5 minutos antes, por lo menos. Y como dice, ¿verdad? La hora del juzgado, no la hora de uno. Entonces, pues son gajes del oficio que pienso que deben irse manejando, ¿verdad? Y qué mejor que oírlo de usted, pero mi punto es, ¿qué pasa? ¿Se puede llegar a perder un juicio por eso? Gracias, licenciado. Y gracias por su participación. Perder el juicio, tal vez en el sentido perder al cliente, diría yo. ¿Sí? Hablemos un poquito más allá, porque también es parte de la preparación académica de ustedes, porque aquí nadie sabe a qué se va a dedicar usted. Los minutos y los segundos es cambiante, por lo tanto, en la bendita profesión de ustedes y en la preparación académica, también es cambiante la mente del ser humano. Usted puede decir que me voy a dedicar solo a lo civil. ¿Por qué? Porque mi tía a eso se dedica, y yo ya tengo todo, como decía mi compañero de estudio. Yo voy a seguir lo voluntariado porque mi tío es abogado y tiene todas las leyes ahí. Y es grave porque las leyes son cambiantes, hay reformas, hay derogaciones. Entonces, es falso, ¿sí? Entonces, contestando a la respuesta del compañero Raúl, lo que sucede es que a quien se va a perder ahí es al cliente. El abogado dice, perdón, el juez dice se suspende la audiencia en virtud de que el abogado que se encuentra presente en esta sala de audiencia está inactivo. Se reprograma la misma para el día, y como la gran China al juez, pues sí, porque es una gran irresponsabilidad del profesional, ¿sí? La irresponsabilidad es grave, pues, ¿sí? De su parte, pues fue un pequeño olvido, ¿sí? Por cuestiones de trabajo. Sin embargo, las consecuencias no. Entonces, dice el juez, se suspende la presente en virtud de que el abogado que se encuentra en esta sala de audiencia se encuentra inactivo. Por favor, doña María Concepción, vea su situación. Si usted cree que va a continuar con el abogado, pues él solventará su situación en el colegio de abogados. De lo contrario, usted puede proponer el abogado que usted considere necesario, idóneo. Todavía hasta con esto le va a decir eso. Un poquito responsable. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo tiempo. El juez se va a molestar. Si estamos hablando de civil y civil u otra área, por ejemplo, laboral, ¿sí? Familia. Pero, ¿qué pasa en el área penal? ¿Qué pasa si es primera declaración y el cliente le está pagando bien a usted? Es bueno exagerar un poquito esto, ¿sí? El cliente le dice, mire, Lick, me comentaron que usted es gallo, ¿cuánto me cobra? ¿Sí? He lavado de dinero. Y usted le dice, está bien, solo consigamos documentos para acreditar el arraigo de cada uno de ustedes. Si son varios o solo uno, pues le dice, consigamos documentos, suspendamos la audiencia. Y es con orden de captura, se le da a saber únicamente el motivo por el cual fue capturado. Se ordena el traslado del señor tal y tal y fulano al centro preventivo para varones de la zona 18 de esta ciudad capital. Se reprograma la audiencia para, digamos, el día de hoy, si fuera 25 de abril, ¿sí? Se reprograma la audiencia para el 15 de mayo. Imagínense ustedes, son 20 días que él va a estar allá. ¿Y por qué ese tiempo? Porque ya se rompió el plazo en la cual debió haberse escuchado la primera declaración de él, ¿sí? 20 días va a esperar él, ¿sí? Imagínese, pero son estrategias suyas de que no tiene documentos. Ya usted le puede decir al juez, le puede decir, mire, señor juez, el momento, el tiempo que se está estableciendo es demasiado largo. Podría ser, si nosotros lo que necesitamos son 2 días nada más. ¿Por qué? Porque él no es de la capital. Cualquier argumentación se indica, depende de la circunstancia. El problema es cuando usted está inactivo, tiene toda la documentación, ya está listo para pasar en primera declaración, y usted le prometió al cliente de que efectivamente en esa primera declaración pues los resultados son positivos y que se va a conseguir una medida sustitutiva
porque se está acreditando de manera total o eficiente con todo, ¿sí? E inclusive usted ya le dio lineamientos al cliente qué es lo que va a decir, qué es lo que va a declarar, ¿sí? Tergiversando todo lo que indica la prevención policial, que no fue así, no sucedieron así, sino que de otra, bajo otras circunstancias es que a él fue capturado, ¿sí? En la audiencia se inicia verificando la presencia de las partes. ¿Quiénes son? Los que están en la sala de audiencia, comienzan con el Ministerio Público, ¿sí? Como es primera declaración, debe indicar la dirección donde puede ser notificado, su casillero electrónico, ¿sí? Luego se le da la palabra también al sindicado para que se pronuncie en cuanto a las preguntas que le hace el juez. Nombre completo, nombre de los papás, ¿sí? Edad, estado civil, tiene hijos, unido, casado, todo eso, ¿sí? ¿Dónde trabaja? Si trabaja o no trabaja, dirección exacta. Ya cuando identifican al abogado, ¿sí? Quien se hace acompañar del abogado tal y tal y tal, es su deseo que él es quien le pueda asesorar. Sí, le dice él, tenemos acá, ahí es el momento, ¿sí? El carnet extendido por el colegio de abogados al nombre del abogado tal y fulano. Sin embargo, estoy observando que su colegiado activo está vencido, por lo que no se puede llevar a cabo esa audiencia. Se reprograma, por lo tanto, se reprograma la presente audiencia, hablemos de la fecha que hablé anteriormente, hasta dentro de 20 días. ¿Qué le va a decir el cliente a usted? Y él, con tal de que usted le haga un buen trabajo, le pagó el 75%, digámosle así, porque hay casos que sucede así. A veces el cliente le vale el dinero porque tiene, ¿sí? Y hay clientes así. Le dejo un 25% al pero póngase las pilas, ¿sí? Le dicen a usted, mire, yo a este patojo no lo quiero ver ni una noche en la carceleta o en la cárcel. Lejos de que haya sido o que se le decrete una prisión preventiva. Por favor, le encargo, ¿sí? Este patojo no se queda esta noche. No sé cómo le hacen. ¿Sí? Le están pagando bien y se suspende la audiencia. Lo que dice Raúl hace un momento, ¿qué va a pasar ahí? Pues ahí lo que va a pasar es que se pierde al cliente, ¿sí? El cliente, como la gran China, no sirve. La credibilidad del abogado, ¿sí? Es que ese es el problema. No creo que vaya a crecer tan así dentro del ámbito de abogado, ¿sí? E inclusive también en el área notarial, pues igual. Les voy a comentar casos reales a ustedes. Una persona me habla sobre cuestiones notariales, ¿sí? Le voy a terminar diciendo al lado del abogado. Pues automáticamente van a contratar otro abogado. Sencillo, perdió el caso, ¿sí? Mal visto ante el Ministerio Público, ¿sí? No es bueno, ¿sí? No es sano, ¿sí? El problema es que no solo sucede en el área penal, pues en toda área sucede eso. A veces, y hablando del notariado, ¿sí? Ustedes, ¿sí? Debe ser de manera decorosa su conducta, ¿sí? Para que lo vayan conociendo a usted cómo y quién es usted. Los resultados de los trabajos. Yo escucho tantos compañeros que dicen, no, yo notariado, no me complico la vida. Bendito Dios si prospera en lo notariado, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la cuestión es que es un poquito más tardado, ¿sí? Lleva un proceso. Por ejemplo, en una escritura pública, al momento de faccionar una escritura, ¿sí? Tiene que ver ustedes cuáles son los requisitos esenciales previos y post, ¿sí? Documentos. Les voy a comentar una historia. Yo conocí a una persona, me hablaba sobre una desmembración de una propiedad que la abogada llevaba 8 meses, ¿sí? La notario, en este caso.
¿sí? La notaria llevaba 8 meses en ver cómo inscribir esa propiedad y no lo logró, ¿sí? Intentó varias veces, intentó 2 veces y no lo logró. Mi pregunta es que ¿cómo se atrevió a hacer eso? Les comento, la venta que se estaba haciendo era una fracción de una propiedad, un bien inmueble, que apenas supera 24 metros cuadrados. La ley establece que solo se puede, y es el mismo registro, al momento en que usted ingresa un documento al registro de la propiedad para su inscripción, no debe ser menor de 80 metros cuadrados. ¿Sí? Es que ese es el problema. Viene esta persona, son 24 metros. Una abogada que de veras yo la conocí y dije yo, bueno, ni modo. Está bien. A veces es molesto cuando uno escucha que es de la San Carlos. A mí sí me molesta un poco, ¿sí? Porque es sancarlista, ¿sí? Lo demás, pues, lo demás me vale, ¿sí? Menos mal porque así hay trabajo, ¿sí? No hay problema. Y le digo yo a la señora, perdone, le digo yo, ¿cómo es posible que le hayan hecho una barbaridad en cuanto a hacer una escritura de compra-venta de 24 metros cuadrados? La misma ley deja un vacío para que usted como profesional puede irse por ese lado. No le está diciendo de que lo puede hacer, que debe de hacerlo de esta manera. La ley no le dice eso. No, la ley solo le deja como un vacío ahí para que usted entre por ese lado. ¿Cómo se puede hacer eso? Si la ley no lo permite, si el registro de la propiedad no lo permite. Sin embargo, la ley establece de que si usted lo hace para sí misma, ¿sí? Una desmembración para sí misma, los 24 metros es permitido, la ley lo permite, se hace la desmembración, lo inscribe de esa misma propiedad. Hablemos de 24 metros si la propiedad es de 10 por 20, ¿sí? Y usted vende 24 metros cuadrados nada más, es un localito. Sí se puede. No se puede, pero sí se puede. ¿Y cómo se puede hacer? Lo que hace es que se hace una desmembración para sí misma, lo ingresa al registro de la propiedad y eso es aceptable. Deja o hay un vacío en la ley que sí permite eso. Nace una nueva finca y una vez estando al nombre de la persona, ¿sí? De la finca matriz, propietaria de la finca matriz, y es una nueva finca. Y después de estar inscrito, automáticamente son 2 fincas y usted vende, dona como usted quiera. No hay ningún problema porque es una nueva finca. Así de sencillo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con eso? A veces es por la falta de la buena preparación académica a ustedes. De veras. Deja mucho que desear a veces. Yo he visto en la calle y yo les soy honesto y perdonen la expresión. Me hago loco. Así como dicen niño, me hago el loco. Porque ni modo, no puedo discutir, decirle a una persona, máxima, y si se trata de un profesional o un estudiante, pues que se está formándose, y si su mundo ese es, no hay ningún problema, puede continuar su preparación académica. Me avisan cuando dejan escucharme, sí, veo que me está tirando señal de internet. Entonces, eso es en cuanto a la ética profesional, ¿sí? Es puramente asesoría, ¿sí? De manera eficiente, que el cliente se quede sin duda alguna. Les comentaba la otra vez, nadie sabe si esta persona viene preguntándole a varios abogados, ¿sí? De repente la mejor asesoría la encontró con usted y con usted se queda. Cuidado con eso porque en la calle hay buenos abogados. Para mí no hay competencia, ya les dije, es la preparación académica a ustedes, ¿sí? Bueno, finalicemos con eso de en cuanto al tema de ética profesional. Como que alguien escribió un mensaje por ahí. Dígame.
Buenos días. Dígame. Yo solo quería compartir el artículo 6 de la Ley de Colegiación Profesional, que se refiere a la pérdida de la calidad de activo. La insolvencia en el pago de 3 meses vencidos determina sin necesidad de declaratoria previa la pérdida de la calidad de colegiado activo, la que se recobra automáticamente al pagar las cuotas debidas. El tesorero de cada colegio comunicará estas situaciones a las autoridades correspondientes para los efectos del ejercicio profesional, conforme lo dispuesto en este artículo. El hecho de recobrar la calidad de activo no libera al colegiado de las responsabilidades activas, civiles y penales en que hubiera incurrido si estando en calidad de colegiado inactivo ejerciera la profesión. Gracias por su participación, compañera. Lo que sucede con el artículo es que es que yo no quería ir más allá porque hay varios, por respeto de los compañeros, que no les gusta tocar el tema. De veritas, yo valoro. Carla Valesca, sí, Estrada, así es. Gracias por su participación. Yo veo quiénes son los que participan. No es discriminación, pero sí tomo en cuenta la participación de cada uno de ustedes. Yo lanzo la pregunta para la sección completa y quien desea participar lo puede hacer porque para eso somos, para eso estamos, para escuchar, y muy acertada su participación. Es que lo que sucede es que si yo voy más allá, me voy y no termino. Imagínense, nos metimos a notariado y les digo eso por cuestión de experiencia. Un grupo grande como la nuestra, a veces hay más de los que no les parece bien y a veces hay más de los que quisieran que uno les dé todo, de veras, que les dé todo lo que uno tenga. Y yo no, hijo de la chalupa a ustedes. No me alcanzaría el tiempo hasta las 6 de la tarde para discutir sobre estos temas. Entonces, pues tengo todas las nociones sobre todas las áreas. Sí, lo que sucede, Carla, es que por eso no quería ir más allá y hago la salvedad. ¿Por qué? Porque las sanciones tal vez no lo hay, sino que queda inhabilitado. Sin embargo, usted tiene una responsabilidad como abogado ante un cliente. ¿Qué pasó con el 75%? Devuélvalo. Y usted se deberita, ustedes, yo sí le pido mucho a Dios que se gradúen, ¿sí? Que crezcan en la profesión y se van a dar cuenta ustedes. Hablemos del caso penal. ¿Cuánto tiempo va a tardar usted allí en torres tribunales, por ejemplo? O iniciamos desde un inicio. En el momento que capturan a la persona, por ejemplo, capturan a la persona ahí por la 20 calle de la zona 10 y lleva $2 millones. Exagerémoslo. A usted la requieren y le dicen que debe constituirse en ese lugar. Y le van a indicar el lugar específico, exactamente, y usted, como está tan cerquita, llega inmediatamente y llega antes de los fiscales. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Llega al Ministerio Público con todos los aparatos de conteo de los dólares. Por supuesto, los medios de comunicación no va a hacer falta, es inmediato. Cuando usted llega, al momentito llega a Noticiete y ya están ahí filmando y va a tener usted la dicha de estar en los medios de manera gratuita. Es ahí donde yo le digo, enciendan cámara ustedes, hombre, sí, es hermoso, hombre, dándose a conocer gratuitamente. Sí, así de sencillo. No, somos, y yo siempre digo, somos abogados. No somos como personas de otra, tal vez de otro nivel, perdone que les diga eso, pero existen. Los niveles existen, perdone, ustedes lo saben, sin discriminación, pero existe, ¿sí? Hay personas cuando miran los medios, corren y se esconden atrás de los postes y se dan la vuelta y se van corriendo, pero nosotros somos profesionales, ¿sí? Inmediatamente usted va a estar ahí en los medios de comunicación y ya la miren usted, la licenciada Carla, mire dónde está usted, están en un gran caso. Lo primero es que cuánto estará cobrando usted, ¿ya? Pero eso lo dice una persona. Pero ¿qué pasa? Tiene un problema judicial. ¿Se acuerdan de la licenciada Carla? Ustedes que ha llevado varios casos, siempre se mira en la televisión, busquémosla.
Normalmente lo buscan en el Face, porque a mí me pasa eso. Por el Messenger, Lick, páseme su número, me urge. Cuando no tienen mi tarjeta o cuando no tienen mi número, cuando no soy referido, ¿sí? Se vuelve famosa inmediatamente. Son buenos casos para darse a conocer de manera gratuita, ¿sí? El problema es que cuánto tiempo tarda. ¿Qué voy con esto de lo que usted me dice sobre ese artículo? Se pasa, si fue la captura, fue a las 2 de la tarde, usted llega a las 2:30, se lo aseguro que se van a ir de ahí tipo 6, 8 de la mañana del lugar de los hechos. Desvelada. Tiene que coordinar con alguien para que le lleve refacción. Ponchito no, porque no puede dormir ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque como usted ya está ahí, desde el momento que llega al Ministerio Público, le dan intervención. No va a contar el dinero, pero se hace constar en el acta de que el señor tal y fulano cuenta con su abogada, ¿sí? Tal y fulana con su colegiado activo. Ahí estamos, el detalle. Inactivo. El Ministerio Público no se va a hacer el loco en un caso tan grande. Le están pagando en dólares. Está inactiva. La voy a buscar. Nosotros continuemos ustedes, ¿sí? No importa la bulla porque no podemos hacer eso, ¿sí? Fíjense ustedes que les comento con todo respeto que se merecen los compañeros que le ponen mucha atención. Continuemos porque si yo comienzo a bloquear, a sacar, puede haber consecuencias negativas ustedes, de mi parte o para mí, ¿sí? Y yo les pido disculpas si tenemos interferencia de parte de los compañeros, ¿sí? No puedo decir falta de respeto, no, mejor dejémoslos ahí, ¿sí? Usted de un grupo tan grande, el mundo de cada uno es grande, ¿sí? Entonces mejor evitemos eso, por favor, ¿sí? No quiero entrar en detalles sobre esto, ¿sí? Mejor que los que ponen atención y los que les interesa, pues pongamos atención y tratemos de dejar desapercibido esas bullas, ¿sí? Por favor. Lick, disculpe. Dígame. Sí, yo sé que no quiero entrar en detalles, pero solo una pregunta tal vez de sí y no, ¿verdad? Puede ser peligroso o no puede ser peligroso algo que le voy a plantear, digamos. Así como sus ejemplos, pues sí, realmente son, pues a lo que uno está acostumbrado a ver como ciudadano común y corriente, pues sí son cosas un poco extremas, aunque tenemos que tener la suficiente amplitud para saber que vamos a hacer una labor de defensoría con un cliente, o sea, si es civil, pues es un asunto familiar, de familia, perdón, o si es notarial, y si es penal, pues puede ser un ilícito así bastante serio, como el que usted está mencionando en este momento. Pero ¿qué pasa si el abogado viene, está ahí, como usted dice, le están pagando en dólares, bien atendido de parte del cliente, porque él espera mucho de usted? Entonces, por eso le decía, esto es de criterio amplio desde mi punto de vista, porque uno tiene que decir, bueno, para mí no es culpable ni inocente, ¿verdad? Yo voy a hacer mi función técnica, ¿verdad? De lograr una respuesta positiva para él, ¿verdad? Así, ¿verdad? Yo no lo puedo juzgar antes, ¿verdad? Yo voy a decir, bueno, pero ¿y si pasan esas cosas y si va viniendo el cliente y se enoja? Pues no puede ser peligroso para el abogado también, digamos que pues no sé, ¿verdad? Que tenga unas consecuencias negativas para incluso la integridad del abogado. Es una pregunta hacia el aire, pero no sé si yo estoy dudando o no, pero es una percepción general que tengo de esos casos en particular. Gracias, Lick. Sí, gracias por su participación. Por eso les decía, yo no me gusta entrar más allá, porque si tocamos el tema de penal o cualquier otro tema, ustedes, híjoles, nos vamos en todo. Hay muchos compañeros que no les gusta escuchar esto, pero conlleva todo. Perdone, pero conlleva todo. ¿A qué voy con esto? Es que le están pagando bien. ¿Y qué pasa? El fiscal le dice, perdone, Lick, usted está inactivo, no puede participar. Si a usted le encanta lo penal, ¿y quién no va a querer ganar bien ustedes? Es mi pregunta. Imagínense por una negligencia o por un error humano, porque somos seres humanos, sí, topó con eso. Mire, el Lick se le venció hace 2 días su carnet
su colegiado activo. Algo así como la licencia de conducir, que erróneamente no se dio cuenta. ¿Sí? Usted no le va a decir como los policías, híjole, perdone, yo me pasó eso, y por cierto, es cierto, coincidentemente el día anterior, ¿sí? Y me marcan el alto, porque tal vez venía un poquito rápido, tenía mi pequeña audiencia y quería estar antes, siempre me gusta estar antes, media hora antes en el lugar, y me detienen y me dicen, y le digo yo al joven, y de veras mi respeto para ese policía muy joven, y tiene una mente sana, le digo, joven, le digo, fíjese que erróneamente no me di cuenta, le digo, no le voy a mentir, le digo, ¿usted es Lick? Me dice, sí, fíjese que sí le voy a una mi audiencia, le digo, que le vaya bien, me dijo, pero vaya a hacerlo de una vez, me dijo, otro no le va a perdonar, me dijo, vaya que le vaya bien, no hay problema, me dijo, me extraña, así me dijo. Te agradezco mucho, primo, le digo, te deseo muchas bendiciones, le digo yo. Y todavía le terminé diciendo, me llega, le digo, por tipo. Porque es fácil decir sí, pero esa es una licencia. Pero el Ministerio Público, el fiscal no le va a decir eso. Jamás le va a decir eso. Simplemente no puede participar en este proceso LICDA o LIC, ¿sí? Que es lamentable. Ahora, en cuanto a lo que dice el compañero de que qué delicado es, no, el cliente se va a molestar y ahí termina todo. Él va a buscar otro abogado, con su plata busca otro abogado, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. No, los temas de esa índole que yo les digo así, si es lavado de dinero, narcoactividad o de otra índole, así de alto impacto, no hay consecuencias ustedes, no hay consecuencias. Usted le dice al cliente qué es lo que puede y qué es lo que no puede. Yo le cobro con esto porque cambiar, le puedo modificar la calificación jurídica, ¿sí? Y esto no se puede, y eso lo sabe usted. Y él, como se dedica a cuestiones grandes, cuestiones ilícitas grandes, ellos manejan el tema. Hoy en día no se preocupen ustedes, ellos ya saben, ¿sí? Cuál se puede y cuál no se puede. Ellos saben, ¿sí? Entonces usted le dice, no hay problema, yo esto le doy un giro, menos esto no. Pero eso sí, si yo le logro darle un giro al grande, cambia un poquito. Y él mismo le dice, no se preocupe, le dice usted chepenca, ¿sí? Y el cliente de esa índole normalmente lo que quiere es resultado, y ya. Dice, sí, ¿por qué? Pero ¿por qué tengo activado mi cámara? Dice, dígame. Licenciado, dígame. Disculpe. No, Dígame. es que lo que pasa es que están preguntando que si a usted se le va la conexión y les digo que sí, pero porque tal vez es porque usted tiene conectada su cámara. Como eso jala también internet. Ajá, disculpe, sí, licenciado. De otra forma, gracias por la, ¿cómo se llama? Pagar, porque lamentablemente, y eso fue mi inconveniente al inicio, me costó un poquito, ando un poquito fuera de todo esto y entonces tengo señal muy corta. Voy a apagar hoy, con todo el respeto que se merecen, voy a apagar la cámara mejor para que no haya inconvenientes. Pues sí, no hay problema ustedes, no hay consecuencia. Ahora bien, siempre dentro de la ética profesional. Usted le promete un montón de cosas maravillosas al cliente, ¿sí? Usted le dice, no tenga pena, yo conozco al fiscal, fíjese, el fiscal fue compañero de aula, él estuvo en el voluntariado con nosotros, y viera que yo le di copias a él y por él es que se graduó. No, cuidado con eso, cuidado con eso. Estamos hablando de ética profesional, cuidado con eso ustedes. Tantas promesas al cliente, ni modo. ¿Qué pasa ahí? Usted lo está estafando. Sí, lo que le está prometiendo no es cierto, es falso. Y cuidado con eso porque el cliente sabe mucho de eso. Sabe demasiado de eso. Cuidado. Cada vez que usted den una asesoría, siempre que lo más probable es que ya a uno o dos abogados, tengan cuidado con eso, ¿sí? Igual en los casos hay que ser honesto, hay que decirle lo que es y lo que no es, y póngale su precio, cuánto le va a cobrar, ¿sí? Y lo demás, lo que no se puede, lo va a vivir conmigo. Si yo logro darle un medio giro
o le consigo la mínima, o de repente sucede otras cosas ahí, puede variar. Les comento, esos tipos de casos, las personas, si usted le trabaja así nítido, ellos saben cuál se puede y cuál no se puede. Y si no se puede ni uno ni otro, ellos mismos lo van a vivir con ustedes, que el fiscal es yuca, ¿sí? Así vulgarmente, yuca, y no, él dice, no, Lick, usted es yuca, me extraña, usted es cabrón, usted es tipo, ¿sí? Pero no se pudo, con el fiscal no se puede, usted es yuca, ¿va? Usted es yuca, yo lo conozco y es así, es muy duro, ¿sí? No se puede. No tenga pena, mi Lick, ¿sí? Posiblemente, si no logró nada, ni siquiera el mínimo de los casos pequeños que tiene él, tiene 3 delitos, por ejemplo, 4 o 5, y no logró ni uno, posiblemente hay un pequeño riesgo ahí de que lo pueden cambiar, ¿sí? Si es comprensible el cliente y se dio cuenta, lo vivieron en la audiencia, pues dice él, no, tayuca esto, pero sigue, que eche penca, no tenga pena, lo hablado, ¿sí? Ya está hecho el negocio, lo hablado y usted siga, ¿sí? Pero hay clientes un poquito abusivos, dicen, voy a cambiar de abogado mejor. ¿Por qué? Porque se vio la debilidad de parte del abogado, ¿sí? Entonces no hay que hacer promesas que no va, ¿sí? Ahí sí tiene un pequeño riesgo. ¿Por qué? Porque él va a perder al cliente, pero que por 5,000, 10,000 quetzales lo mandan a matar, eso no es así. Perdonen, les digo eso porque por cuestión de experiencia, no sucede eso no sucede eso. El cliente tiene un gran problema y todavía quiere meterse a otro problema, como que no. Y sucede en otro ámbito los casos, y les voy a ser honesto, casos de extorsión. Ahí sí no, yo ahí no. Yo, por cierto, en toda mi vida profesional, apenas llevé uno por error, de 25 integrantes por error, ¿sí? Y uno que lamentablemente es hermano de una persona que es trabajadora de mi cliente, ¿sí? Mi mismo cliente me dijo, vaya a ver eso que es LIC, y cuando me di cuenta que era extorsión, le conseguí medida y le dije que era extorsión. Hasta ahí nomás llega el LIC, esas cosas, sí, no. Yo pensé que era otro tipo de delito. Sí, yo le eché la mano a él ahí porque el hermano, usted sabe que es mi trabajador, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Es que ese es el detalle, ¿sí? Hay personas que ya no le pagan, ¿sí? O le terminan terminan pidiendo la devolución del dinero, ¿sí? Entonces, esos temas sí no, ¿sí? Perdone. Los temas, perdone, pero no pasa nada. Usted le dice, ya nomás termina el proceso, ahí termina la relación de usted. Les digo eso porque yo lo digo por experiencia. Bueno, así es que las consecuencias es que pierde el cliente, ¿sí? Pierde el cliente, y si hay honorarios dados anticipadamente, devuélvase, ¿sí? Es como el caso que yo le dije, el abandono por no llegar fuerte, así como dice. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Fíjate que no se le escucha nada. Le puede, y él, diga. Sí, buenos días, licenciado Ricardo López. Fíjese que no se le escucha nada, se le escucha entrecortado. ¿Me escuchan ahorita? Se le entrecorta, licenciado. Licenciado, se escucha entrecortado, disculpe. Tiene mucha interrupción en el audio, disculpe. Vamos a ver esto. Vamos. Bueno. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien? Ahí sí se le escucha, licenciado. Ahora sí, licenciado. Ahí mejor, ahí mejor. Mucho mejor, licenciado. Muy bien, ahí estamos.
Perdón, Eli, mucho gusto, buen día. Les saluda Aura Hernández. Fíjese que yo tengo 2 consultas referentes a lo que usted está hablando y desde la vez pasada cuando estábamos viendo lo del Código de Ética Profesional, usted mencionaba lo del cobro de honorarios. ¿Cuánto es lo correcto máximo que debe de cobrarse al inicio por cualquier servicio que ya sea notarial, civil, que sea contratado por el cliente? Eso sería la primera. Y la segunda, quería molestar, fíjese que yo tengo una duda y que jamás puede salir de eso porque mi mamá era abogada y notaria, pero mi mamá falleció en época de COVID. Entonces, por cuestiones, yo tuve que recoger toda su papelería. ¿Qué se hace en esos casos cuando los clientes quedan a medio de un proceso y el abogado fallece? Perdone la consulta, pero tocando todo el tema de ética profesional, creo que usted es el mejor para poderme resolver. La primera pregunta es, ¿cuál me dijo? ¿Cuál es el máximo que el abogado puede cobrar por sus servicios como anticipo? Porque hay veces que quieren cobrar así como que una cantidad exagerada y uno se queda, ¿será que eso es así, verdad? Y si hay algún monto como... Ya le capté su pregunta. Bueno, les soy honesto a ustedes. En cuanto a los litigantes, así como mi persona, es libre. No hay un mínimo ni tampoco hay un máximo. Pero tampoco le puede aplicar a usted lo mismo que una persona de la zona 10, zona 15, a una persona de pocos recursos. Eso lo habíamos hablado la otra vez. Yo siempre utilizo el término depende de la víctima. Y hay que ser honesto usted, así es. Por ejemplo, yo le llevé un caso a una doctora y el esposo era abogado o es abogado. Ellos tenían problemas, lamentablemente quería el divorcio, ¿sí? Pero dentro del problema de que ellos tenían, del inconveniente que hubo ese día precisamente que me habló como a las 6 de la mañana, es que era más grave. Ellos de por sí a visitar a sus 2 hijos, desgraciadamente, ella, pues son cosas que a uno no le consta, ¿sí? Llega a la casa, se queda con los niños y el tiempo se fue, se quedó durmiendo ahí y la violó. Eran esposos, ¿sí? Estaban separados. Él ya solo llegaba por los niños. Llega en la mañana la doctora y me dice, Lick, me sucedió algo delicado. Necesito su asesoría. Yo quiero divorciarme de él, ¿se acuerda? Y yo le comenté, sí, claro, pero sucedió algo hoy en la madrugada o en la noche, digámosle. Se quedó en la casa y me violó. Me agarró a la fuerza. ¿Qué tan a la fuerza fue? Es la pregunta. Y creo yo que las personas, los que estamos acá, somos adultos. ¿Cuándo es una violación? ¿Cómo se da? ¿Bajo qué circunstancias se da una violación? Tiene que tener, yo siempre lo digo, tendría que tener siempre mínimo una mordida la persona, mínimo, ¿sí? Entonces le digo yo a la persona, doctora, le digo yo, y con todo el respeto que se merecen las damas, porque así debe ser, ¿sí? La asesoría. ¿Ya se bañó? No. Como es doctora, pues ella maneja el tema. Bueno, hay 2 cuestiones. Tenemos evidencia, no se ha bañado. ¿Cuál quiere? ¿Verlo preso o la pensión alimenticia? Es complicado. Mire, para dar una asesoría a ustedes es bastante complicado. Yo siempre le digo a los, perdonen con todo el respeto que se merecen, ¿sí? Yo así los trato, sí, le digo a los patojos en clase, ya ustedes prepárense bien, porque dar una asesoría no es nomás. Estaba hablando con una profesional de la medicina, y ella sabía por qué no se bañó. Y la otra parte es que es un abogado.
Es que ese es el problema. El esposo es abogado. ¿Qué asesoría le va a dar usted? Bueno, yo le puse 2 alternativas. Hacer la denuncia de violación. Inmediatamente nosotros los abogados, tan sencillo que nos localizan a través del colegio de abogados. ¿Sí? Estamos ahí en la mira, en todo. Mire, de veritas, si usted llama al colegio de abogados y da mi nombre, le dan mi número de colegiado y le dan mi número de teléfono, le dan mi dirección de la oficina. Así de sencillo. Fácil ubicar a un abogado. ¿Sí? Le digo a la doctora, ¿cuál quiere? ¿La denuncia? Lo hacemos inmediatamente, estamos a buena hora. ¿O la pensión alimenticia? Decida. Porque lamentablemente estaban pagando una colegiatura tan alta de los 2 niños, con todo, creo que superaba más de los 8,000 quetzales de los colegios que hay en ese sector. ¿Sí? No sé qué cursos más recibían los niños. Y Lick me dice, me voy a ver en apuro con los pagos. ¿Qué hacemos? Pues usted decide. Le soy honesto, verlo preso no le va a sacar nada. Violación no tiene medida. Hay condena, y es una condena, una sentencia condenatoria, mínimo 7 años a 8 años. ¿Qué hacemos? Usted decide. Tampoco le voy a decir, usted tiene 10 minutos para que diga sí o no. No. Usted decide, tome su tiempo. Y yo entiendo lo que le pasó, si fue violación o no fue. Como era su esposo, entonces, como que se puede tolerar o no tolerar eso, sino que se puede tal vez tomar otra alternativa de que mejor la pensión alimenticia, y de veras que la doctora tomó la decisión de irse por el divorcio. ¿Sí? Lamentable porque ya no era su deseo de estar con él, si bien es cierto, son casados, pero ya no vivían juntos. ¿Sí? Es complicado la cuestión es sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Honorarios. Los 2 eran abogados. ¿Sí? ¿Cuánto le cobré? Yo le dije a la señora, yo le cobro 15,000 quetzales. ¿Sí? Porque el abogado no quería divorciarse de ella. ¿Sí? No la quería dejar soltera. Era la idea del abogado. ¿Sí? Era más que todo por cuestiones de celo. Entonces, por lo mismo es que no daba el divorcio, ¿sí? Como dicen vulgarmente. No accedía al trámite del divorcio. Y me dice el abogado, le pago 12,000 quetzales. Está bien. Comencemos entonces e iniciamos. Son profesionales, ¿sí? Entonces se le puede aplicar. Pero si usted baja de ese nivel, ¿sí? Una persona, digamos, nunca se dice común y corriente, ustedes, por favor, cuidado con los términos. Una persona, cualquier ciudadano, ¿sí? Que trabaja en una empresa, híjole, habría que bajar hasta 5,000, 6,000 quetzales, un divorcio ordinario, ¿sí? ¿Sí? Si es un divorcio voluntario, inclusive se le puede bajar, porque ahí el interesado es quien va a pagar los servicios de los 2 abogados. El interesado, cuando es juicio ordinario, ¿sí? El juicio voluntario, ¿sí? Ahora, cuando es ordinario, no hay problema, una de las partes no quiere, ¿sí? Uno es interesado y lo quiere hacer, pues solo paga su propio abogado, digámosle así, y para contestar esta demanda, pues la otra persona tiene que contratar los servicios de otro abogado. Entonces, los honorarios es libre, ¿sí? Depende quién sea la persona, es libre. ¿Sí? Tiene que calcular usted más o menos esta persona. Tampoco exagerar hasta 20,000 quetzales, no. Depende también de dónde sea el caso. Si estamos hablando que estamos en la zona 10, por ejemplo, la oficina está en la zona 10, en mi caso, Aristo Reforma, por ejemplo, yo ahí estoy. Pero si me están hablando de un divorcio que hay que llevar a cabo obligatoriamente en Chiquimula, por ejemplo, pues yo cobro, es distinto los honorarios. Pero ¿por qué si hay abogados allá? Pero si el cliente es el que manda, ¿sí? No hay ningún problema. El cliente manda y yo voy donde el cliente me requiere, ¿sí? Aprendamos eso y van a ver que es bonito ustedes, ¿sí?
todo paga el cliente, no hay problema. Transporte, todo eso, desgaste de vehículo, combustible, alojamiento, digámosle, todo lo paga el cliente y el cliente lo sabe, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Y les comento eso, y para respuesta concreta a la compañera, yo tengo un cliente de ¿cómo se llama? De La Mesía, ¿sí? Huehuetenango. Una relación paternal, un caso tan pequeño ustedes. Y le digo yo, mire usted, ¿y por qué no le habla a un abogado ahí? Si quiere yo le doy uno que es de mi confianza de allá, de Huehuetenango. Le sale un poquito más barato. Es que si yo salgo de aquí yo le voy a cobrar un poco más. No importa, Lick. Y perdonen la mala expresión, pero así dijo el señor. Con este término me dijo, es que son muy pendejos los de aquí, no los quiero contratar a ustedes. De verita ustedes. Qué lamentable cuando un cliente dice ese término, pues, muy grave, ¿sí? Pero como son clientes, uno les aguanta que digan lo que digan. Pero él prefirió pagarme y me desplacé hasta un lugar que se llama Camojá, ¿sí? Cerca de La Mesía, la frontera, pues. Entonces, si el cliente paga, no hay problema, ¿sí? Entonces, es libre, los honorarios es libre. Y la otra pregunta es, cuando fallece o cuando fallecemos nosotros los abogados y notario, ¿sí? El notario tiene en su poder no solo los procesos, como decía la compañera, sino que también tenemos las hojas de protocolo, tanto lo faccionado como las hojas en blanco. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los procesos? Yo lo viví en la oficina, que el compañero falleció por COVID. Lamentablemente nunca aceptó que existía el COVID, no se cuidó. Tan joven se fue, nos dejó, dijo aquel, ¿sí? Me perjudicó en el lado de la oficina porque no éramos inquilinos de la oficina, sino que él era el propietario del apartamento de la oficina, ¿sí? Lamentable, una gran persona, lamentable para mí, pues, era una gran persona. ¿Y qué pasa? Lo que sucede ahí es que cuando usted apertura protocolo, la apertura del protocolo, tiene un valor de 55 quetzales y eso se paga en el organismo judicial, en la Corte Suprema, ¿sí? Es aperturar, ¿sí? Es abrir su protocolo. A partir de ese momento usted ya puede comprar las hojas de protocolo. Pero cuando usted apertura protocolo, debe de consignar en el formulario un notario depositario. Tiene que ser su amigo, ¿sí? Entonces, cuando usted sale del país, mire, este es grande, por eso le digo yo que a veces yo me limito un poco porque cuando usted sale del país tiene que dar aviso en el archivo de protocolo y se supone que sus hojas de protocolo va a quedar en poder del depositario que está consignado o se consignó en su momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted se va por un tiempo de 6 meses, algún cliente le va a llamar y le va a decir, y yo sé que no sucede esto, le va a decir que necesita un testimonio de su escritura. No hay problema, la ley lo permite que el depositario lo puede hacer, ¿sí? Porque usted está fuera del país. Son casos de emergencia, por ejemplo, un proceso que se va o que se está llevando a cabo sobre un bien inmueble, donde lleva un proceso de la nulidad del negocio jurídico de una compra-venta de un bien inmueble, por ejemplo, y que no tienen el testimonio, lo extraviaron. Por eso está el protocolo. Existen las hojas de protocolo. En esos casos es procedente, ¿sí? Entonces, precisamente es que por eso es que yo les decía la otra vez, debe de dar aviso en el archivo de protocolo la fecha que usted sale del país y el día que regresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando fallece una persona, los familiares o el depositario deberán de entregar dentro del plazo de 30 días al Archivo General de Protocolo. Debe entregar, y no importa cómo vaya las hojas, porque se supone que la otra parte o la familia no son abogados y medio manejan el tema, solo porque han escuchado, han convivido con el papá o con el esposo, pues, pero no maneja el tema jurídicamente. Entonces la Corte Suprema le dice, no tenga pena, o sea, quien le va a atender en el Archivo General de Protocolos, no se preocupe, usted tráigame las hojas así como están.
no importa. Habrán algunos que ya están faccionadas y que les falta firma, eso se cancelan, pero eso ya se encarga el Archivo General de Protocolo de archivar todo eso como está, ¿sí? Yo considero yo que yo no he visto un protocolo que se haya entregado así todo desordenado, pero considero yo que ellos tal vez se encargan de ordenar las hojas, ¿sí? Porque tiene una numeración correlativa. Debe de entregar la esposa o un familiar cercano en poder de quién está las hojas de protocolo del notario fallecido dentro del plazo de 30 días. ¿Qué pasa si pasa ese plazo? No hay ni una sanción, pero sí lo debe de entregar por el mal uso que se le pueda dar, ¿sí? Y es mal, se siente uno mal psicológicamente, emocionalmente, de tener esos documentos ahí, porque uno y cualquier persona dice, peor si me fregan con eso, peor si me voy preso por eso, ¿sí? Entonces, la misma preocupación hace que vaya a preguntar qué puede hacer con esos documentos, ¿sí? Así es, compañera, es de sentarse ante el Archivo General de Protocolo. Muchas gracias, Licky. No, y no crea, fíjese que nos tocó terrible porque mi mamá falleció también muy joven, ella tenía 57 años y fue precisamente por COVID, a pesar que la cuidamos tanto, pero como dice usted, el amigo encargado del protocolo, ni siquiera se quiso hacer presente ni nada, a pesar de que mi mamá lo había ayudado en muchos de sus casos. Y lo que usted dice, uno pasa como que una angustia, ¿qué hago? Yo no quiero tener algo legal en mis manos que no me corresponda. Y como usted dice, uno escucha, ¿verdad? Porque uno por encima conoce tal vez un poquito de eso, pero sí nos entró como en angustia y viera cómo nos pasó. Nosotros como familiares, como hijas, tuvimos que entregar el protocolo a mi mamá, pues mi mamá pues, era bastante ordenada. Pero, ay, mire, yo entré como en angustia y yo dije, bueno, y porque la gente empezó a llamar, ¿verdad? ¿Qué hacía con sus casos? Y yo, créame que estaba en un caso que no sabía ni qué responder porque el amigo que estaba encargado del protocolo de mi mamá no se quiso hacer ni cargo ni de los casos y yo no tenía ni idea ni cómo decirles, mire, mejor tiene que buscar a alguien, ¿qué tengo que hacer? Pues no sé, y la papelería pues tampoco sabía, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, a veces pasan unos casos tan duros y tan difíciles, pero también de eso aprende. Y fue terrible porque la persona que tenía a cargo el protocolo de mi mamá se hizo el loco, ¿verdad? Y como le digo, nosotros hacía la ignorancia y a las posibilidades que nosotros teníamos, pues hicimos entrega de ese protocolo. Exacto, eso es lo que procede. Lo que sucede es que yo conocí un caso y eso no lo digo solo como historia, sino que es real. Lo que sucede es que fallece un notario, lamentablemente, cuando el depositario lo llaman, sí, de parte de la esposa, le dicen, mire, usted es el depositario, tenía conocimiento. Sí, le dijo, ¿usted me puede ver estos documentos? Lamentablemente, cuando fallece la persona, a los 5 días allanaron la oficina, porque dentro de la oficina había una persona que también tenía ahí espacio y estaba por trata de personas. Y allanaron la oficina y le saquearon o le hicieron una revisión en cuanto a visas, falsas por supuesto, ¿sí? Dinero, todo eso, y no capturaron a la persona, el dueño, ¿cómo se llama? La otra persona, el encargado, porque es el inquilino, el que sí realmente tiene el contrato con el dueño de la oficina o del apartamento, pues falleció. Y cuando le indican al notario depositario de que había fallecido la persona, ya era de su conocimiento y que se hacía con el protocolo. Con la historia que hubo un allanamiento pues posterior al fallecimiento del notario, él ya no quiso hacerse responsable de ordenar y entregar esos documentos. Sí, él dijo, hágalo usted la esposa. ¿Por qué? Porque dentro de la misma, lamentablemente se enteró que el notario fallecido se dedicaba a otras cuestiones ilícitas sobre el protocolo, faccionando instrumentos públicos que no lo eran, sobre bienes inmuebles. Ya más o menos tienen la idea ustedes, pues, de esas cuestiones de propiedades que cuando se dan cuenta aparece a nombre de otra persona y de otra persona y así. Entonces el notario se alejó de todo eso, ¿sí? La esposa, por cierto, no sé si lo entregó o no lo entregó. No, ese es complicado ustedes.
inmediatamente lo que tienen que hacer en este caso, si son depositarios, y ustedes dan un aviso al archivo de protocolo indicando de que siendo ustedes como depositarios, sin embargo, usted ya tuvo conocimiento del fallecimiento de esa persona y que ya le indicó a la esposa qué debe de hacer. No quiere comprometerse a esta entrega en virtud de que tiene conocimiento del mal uso y desordenado de los documentos. De hecho, este notario así lo indicó, que habían hojas en blanco de años anteriores y varias hojas, con la intención de querer hacer negocio con esas hojas de protocolo, faccionando supuestas escrituras del año 2020, digámosle así, dándole uso, ¿sí? Entonces, eso era el tema, entonces por eso el notario se alejó, pero deben de dar aviso de que ustedes no quieren tener esa responsabilidad o eximir de esa responsabilidad de presentar ese protocolo por ciertas circunstancias, ¿sí? Estamos ahí. Los honorarios es libre ustedes, es libre los honorarios, ¿sí? Máxime en lo penal ustedes, es libre, en todo ámbito es libre los honorarios, ¿sí? Tampoco se exagera, pero sí es libre, comúnmente. El arancel no, nadie lo aplica a ustedes, ¿sí? En Guatemala todo es sabido de que nadie lo aplica, excepto cuando son de muy pocos recursos, ¿sí? Pero inclusive también pagan los clientes, ¿sí? Bueno, entremos entonces ya de lleno en cuanto a lo que es el Estado, ¿sí? El tema acá, pues, que vamos a discutir, les comento que al parecer tengo conocimiento de que va a haber una visita, no quiero entrar más allá, solo les hago la observación nada más. Vamos a tener visita virtual de 2 compañeros, quienes les van a hablar sobre algunos temas, van a ser breves sobre una información. Quiero estar atento al teléfono para ver si me dicen que ya están por ahí, pues ya. En cuanto me avisen, yo les voy a decir a ustedes y yo les doy la palabra a los compañeros. Son 2 compañeros que van a hablar sobre algunas dudas que tienen sobre el tema de, no quiero entrar de lleno, por favor, sí, quiero evitar esto, sobre la participación cívica. Y también en cualquier momento les voy a subir un formulario, aprovechando esto, quiero subir un formulario para que lo llenen únicamente, por favor escuchen bien, únicamente y exclusivamente para los compañeros que están o que hayan llenado el formulario del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la participación, ¿sí? Para que confirmen si van a continuar participando en ese evento electoral, ¿sí? Ya no hay caminata, sino que únicamente para el evento puramente el día de la elección, que es primera y segunda vuelta, ¿sí? Únicamente. Creo que también hay una fecha de una juramentación, que eso se lo van a ampliar a ustedes. Solo les estoy haciendo referencia en cuanto al formulario. Y los que están, o los que están inscritos de parte ya puramente del formulario del Tribunal Supremo Electoral, si es el deseo de no querer participar, pues no hay ningún problema y lo pueden manifestar en el grupo que tienen para desasignarse. No hay ningún problema. Ya el tribunal es el quien hará ese trámite de designación, ¿sí? Una vez les llega la información, pues lo designan y ya estuvo, ¿sí? Sale, lo desligan de ese evento y continúa con su clase normal, ¿sí? Por favor, ¿sí? Eso únicamente esa es la información que tengo, es muy breve. Ya no tocar ese tema, por favor, para no tener inconvenientes con algunos compañeros, ¿sí? Por favor. Y mil disculpas por eso. Entremos ya de lleno en cuanto a... Nosotros vamos a ver los temas de qué es el Estado, ¿sí? Muchos decimos que el Estado de Guatemala, ¿sí? Es que el gobierno, es que los magistrados, es que el Congreso de la República de Guatemala.
y así instituciones que nosotros estamos vinculados como profesionales del derecho, ¿sí? Entonces, veamos qué es el Estado. Y anoten ahí una definición de Estado. Es como el conjunto de instituciones que poseen. No tenga pena, jefe. Continúe desayunando. Sí, pero solo conjunto de instituciones que poseen la autoridad y disculpe, licenciado Gerson Morales, tu micrófono, por favor. El licenciado está hablando. Disculpe, licenciado. Perdón, es que fíjate que no tengan pena, compañeros. Sí, ustedes hablen, no se preocupen. Ya dijimos, si le llaman a ustedes la atención, háganlo ustedes. ¿Sí? Háganlo ustedes mejor. Hagamos esto. Es una buena estrategia, ¿sí? Porque si no aparece es que el licenciado. Y entonces, quiero evitar eso por cuestiones de compañeros que... Bueno, repito. Es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas. Disculpe, licenciado, fíjese que no se le escucha. No se le escucha, licenciado. Es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad, que posee las autoridades y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. ¿Me copiaron? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Solo que yo no escuché una parte porque no se le oía. Yo tampoco. Es el conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Vean el artículo 140 de la Constitución de Guatemala, que regula. No quisiera nombrar a los compañeros, algún voluntario ahí o una compañera que le dé lectura al artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Solo voluntarios nada más. De repente no le parece bien la participación. 140. Diga, compañera. Yo, licenciado. Irma Leticia. Sí, licenciado. Perdón, ya lo van a hacer, perdón. No hay problema, compañero. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. ¿Estamos ahí? ¿Cómo dijo que es el Estado de Guatemala? Es libre, independiente y soberano. Perdón, repíteme. Disculpe. Que el Estado de Guatemala es libre, independiente y soberano. Ajá. Organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades.
Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. ¿Estamos ahí, compañeros? Licenciado. Sí, licenciado. Sí. Dígame. Continuamos con la clase, compañero. Continuamos con la clase. Compañera, por favor, el 140. El 141, Erika Cepeda. Hola, buenos días. 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Ahí está, así es, compañera. Tengan cuidado con los artículos que estamos viendo, los compañeros, ¿sí? La pregunta es, cuanto a la creación y su forma de gobierno, cómo se creó el Estado de Guatemala. Nosotros no tenemos mucha historia de eso. No sé si ustedes realmente en la clase que han recibido, pues ya han tenido nociones sobre eso, ¿sí? La creación de la República de Guatemala, según dice la historia, es que ocurrió el 21 de marzo de 1847. Eso surge en el presidente del Estado de Guatemala, el capitán Rafael Carrera, ¿sí? Desde ahí surge el Estado de Guatemala, ¿sí? Hay algunas doctrinas por ahí, historias sobre lo que es la creación de Guatemala, ¿sí? Pero nosotros no vamos a entrar mucho leyendo de eso porque existe un curso dentro de ¿cómo se llama? La carrera que ustedes lo van a ver ampliamente y no voy a entrar de lleno ahí, sino que tal vez vamos solamente viendo qué es el Estado de Guatemala. Es un Estado, dice, libre, independiente y soberano, garantizado para garantizar, valga la redundancia, a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades, ¿sí? Eso es el Estado de Guatemala, ¿sí? Es un Estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de derechos y libertades. Su sistema de gobierno representativo, ¿sí? Licenciado, disculpe, se le está entrecortando mucho. Sí, licenciado. Les decía, el Estado de Guatemala es libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades. ¿Me escuchan? Ahora sí, licenciado. Licenciado, y si Su tal vez se sistema- sale y vuelve a ingresar, tal vez así se compone su micrófono, digo yo, ¿verdad? Porque sí se escucha entrecortado y se va la señal. Después ya no se le escucha nada. Y como que si se alejara del micrófono, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. Sí, mejor, ahí estamos. Su sistema de gobierno es republicano. Otra vez, democrático licenciado, y disculpe. representativo. No se escucha. Licenciado, disculpe, se escucha entrecortado. No se escucha nada. Podría No, licenciado, es que se ingresar escucha de como nuevo. sí, es que se escucha como que si usted se alejara del micrófono, por rato se le va la señal.
Solo nos aparece un mensajito que su señal está baja. Licenciado, aprovechando Así es, el tiempo, licenciado. yo quisiera saber que dijo que iba a poner el link para los que ya nos habíamos inscrito. Eso estaba, y por eso que a mí se me había activado el micrófono, por buscar el chat. No se escucha nada, licenciado, disculpe. Yo digo que es porque ya es hora de la refa. Cierto. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Ahorita sí se le escucha. Ahorita sí se escucha bien. Licenciado, se le escucha, disculpe. Se escucha muy entrecortado. Sí, buenos días, licenciado. Yo creo que es su internet. Vamos hagamos algo. ¿Dónde están mis auxiliares? No entraron hoy. No entraron hoy, Lick. Pero aquí vemos 197 auxiliares. Va, Aquí lo estamos ayudando, Lick, pero lo único que sí, ¿por qué no vuelve a entrar? Si Sería sale mucho Lick y mejor. vuelve a ingresar, para ver si se le restablece su línea. No, Lick, no se le escucha nada. No se le escucha nada, licenciado. Que sea ahorita el receso, licenciado, mientras ve lo de su internet. Exacto. Sí. Por favor, Lick. No, Lick, fíjese que se le escucha así como que si estuviera súper lejos. No se le escucha bien. 20 minutos. ¿Y si regresamos a las 11:30? No exageres tampoco. A las 20, licenciado, y así 10:20, salimos. Nos salimos todos y volvemos a ingresar. Tal vez así se le restablece a usted su internet. 10:20. Vamos a terminar. Perdió. Ay, Dios mío. Yo creo que se salió, Bueno, ¿verdad? regresemos a las 10:20. 10:20. Regresamos 10:20. Ahorita Todos salgamos. Salimos todos. Dios. Se salió el Lick, ¿va? Sí, se salió Lick. Era lo mejor bueno. porque no se le escuchaba. Ahí está ustedes. Ahorita. Ay, sí, ahí está. Ya se fue. No, ¿A sigue. dónde no viste? Sigue. No, Bueno, entonces hombre, regresamos es que- a las 20, ¿verdad, chicos? Sí, a las 20. Esperemos que Lick ya se le escuche mejor. Salgámonos todos. Va, adiós pues, provecho. Salgámonos. Pilas. Chao. Ya escribió en el chat el Lick que a las 10:20 regresamos. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Gracias. Gracias.
Gracias.